Bienvenidos a nuestra cita por Max TV Online. Estamos aquí con Médico Online, como siempre, en nuestro espacio donde aprendemos, donde tratamos de aportar con relación a temas de la salud, obviamente. Nos acompaña hoy la doctora Alexandra Vimos, endocrinóloga pediatra, y les recuerdo que nos pueden ver a través de CNT, Canal 14, Claro TV, Canal 14, 514 y Stream Canal 14. El tema de hoy, el que nos convoca, es pubertad precoz. Bienvenida, doctora, qué placer compartir con ustedes. Anita, gracias por la invitación. Es un honor poder comunicarme con usted. Gracias. ¿A qué llamamos pubertad precoz? La definición está en el aparecimiento de los caracteres sexuales físicos antes de un tiempo normal esperado. El ejemplo está en las niñas, se espera que no ocurra antes de los 8 años y en los niños no debería ocurrir antes de los 9 años. Entonces, todo aparecimiento temprano, a eso se denomina pubertad precoz. ¿Podría darse que hoy por hoy, como está la vida, como está la juventud, la información que reciben ellos, se esté llevando a cabo, se esté dando con más frecuencia esto de la pubertad precoz? Sí, hay algunos factores. Por ejemplo, el ser mujer es un factor, el ser prematuro es un factor y actualmente los prematuros viven más tiempo, entonces tienen más riesgos. Por ejemplo, la nutrición, ciertos factores que están modificados en nuestra alimentación pueden influenciar a través de lo que se llaman los disruptores neuroendocrinos. Entonces, estos pueden ayudar finalmente a terminar haciendo una pubertad más temprana. Entonces, ¿guarda relación con la edad en que haya tenido, que haya vivido la pubertad la mamá o el papá? También, estos son más bien ya factores familiares. Hay familias que maduran mucho más temprano, entonces la abuela, la mamá, la hija. Pero pues sí hay que poner atención a esta situación porque son algunos factores genéticos que determinan esta maduración más temprana. ¿Y esta pubertad precoz se marca también, por ejemplo, en el caso de las niñas con la llegada de la menstruación? No, la pubertad precoz se determina cuando ha aparecido por primera ocasión el botón mamario, que es la masita, la bolita que aparece en el pecho en las niñas. A eso se denomina el inicio verdadero de la pubertad. Más bien ya la menstruación es como ya la progresión completa de la pubertad, llegando al pico de la pubertad. ¿Y cuánto tiempo suele pasar entre lo uno y lo otro? Entre una fase y la El otra. promedio está entre el inicio del pecho, lo que aparece el botón mamario, hasta la menstruación, entre 1 año y medio y 2 es el promedio esperado. ¿Y esto marca también el crecimiento en estatura, por ejemplo? Por supuesto. Hay 3 picos de crecimiento en el desarrollo, está en el periodo intrauterino, el primer año de vida y luego el siguiente pico y final que es la pubertad. Entonces, cuando hemos desarrollado más temprano, existe, por ejemplo, la posibilidad al final de quedar de talla baja comparado con por potencial genético que le decimos nosotros, que es la herencia entre el padre y la madre de la talla. Todo el sistema alimenticio guarda relación con las hormonas, es increíble, ¿no? Sí, está, por ejemplo, determinado en la leche, se considera que ciertas sustancias que ponen en el pasto para que las vacas, por ejemplo, nos den mayor cantidad de leche o crezcan más rápido, esas hormonas pueden influenciar en nosotros. El pollo, las aves, los chanchos, alimentos, animales que se administran hormonas para un crecimiento más rápido, los consumimos nosotros y pues finalmente esos funcionan como estimulantes de la liberación más temprana de las hormonas de la pubertad. Qué delicado tener que hablar con una criatura de 8 años, con una nena de 8 años que todavía juega con muñecas, hablarles acerca del tema de que ya están entrando a hacerse señoritas y los peligros que significa esto. En fin, es como complicado, debe ir también de la mano de un tema psicológico, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que la pubertad es la maduración tanto física como psicológica, social y la parte de la adaptación de pasar de ser niños a adultos. Entonces, cuando es muy temprano, nuestros pares, por ejemplo, otras niñas de 8 años no evidenciarán esta manifestación y a veces se ve como una enfermedad o como una situación de incluso de discriminación porque empiezan un poco más tempranos la maduración, el gusto por el sexo opuesto, los cambios físicos, el arreglo, son a veces malinterpretados y pueden ser considerados o como ser parte de una discriminación en las personas que no conocen esta situación. Y en el caso de los varones, ¿qué lo marca? ¿Las elecciones o qué marca? No, en el varón el inicio, ahí es todavía un poquito más difícil de determinarlo porque está dado por el incremento del tamaño del testículo. Entonces, pues básicamente eso se ve cuando se examina.
Pero lo que ya sigue después del inicio de este testículo es el aparecimiento del bigote, el cambio de la voz, lo que empiezan a crecer, a comer más, vellos, el La sudor. presencia de vellos en las piernas, por Por ejemplo, ¿no? supuesto, los vellos forman parte de, pero el inicio verdadero de esta pubertad está en el incremento del tamaño del testículo. ¿Esto se da en qué edad en los varones? No debería ocurrir antes de los 9 años, en promedio. A partir de los 9 ya es, digamos, algo esperado, pero sigue siendo temprano. Entonces, claro, cuando es temprano hay que ir vigilando la progresión con la que van haciéndolo. Si cada cierto tiempo deben ir cambiando. Hay una escala en medicina que nosotros utilizamos que es el Tanner, que es una escala para valorar cómo va madurando en la parte física los caracteres sexuales. Y debe esa maduración ir acorde en un cierto tiempo. Entonces, si es muy rápida, también estamos hablando de una pubertad que no es normal y que tiene que tener una valoración médica. No sé si cabe la pregunta, pero es también una etapa o una edad en la que uno podría ya comenzar a vislumbrar sus preferencias sexuales, ¿o no? Así es, sí. Los estrógenos en el caso de las niñas, la testosterona en el caso de los niños, pues hace obviamente que tengamos la maduración neurológica y finalmente esta parte de la atracción por el sexo opuesto. Así es. Ya. Y en el caso, por ejemplo, de los niños que tienen preferencias por los niños, ¿también en esa etapa ya se puede definir o no? Es un poco discutido. Hablamos de los niños o niñas trans. Y en esa época, por ejemplo, como claro, ocurre la maduración hormonal y física, muchos de estos niños deciden o se da tratamiento para que no prosiga esa maduración. Porque finalmente, así como aparecen los caracteres sexuales, también aparecerá la parte del, digamos, de los estrógenos atrayéndose hacia la testosterona, o sea, hacia el sexo opuesto. Es un poco ahí discutido de si se debe dejar o no, porque eventualmente si una niña trans, por ejemplo, libera sus hormonas propias, tal vez podría ayudar a darse cuenta o a madurar y decir, tal vez en realidad no es que yo tengo esta atracción por tal sexo, sino tal vez es el opuesto, pero como no hay esa maduración, a veces ahí queda un poco la duda de qué hacer en la parte ética, porque sí se podría dejar un poco madurar y ver qué ocurre, pero al madurar también físicamente empiezan a aparecer los caracteres sexuales y es lo que ellos no quieren. ¿Y en la parte hormonal se puede de alguna manera encaminar esto? Sí, hay tratamientos. Quiera, ¿no? Sí, hay tratamientos para determinar el tiempo del inicio de la pubertad o no continuarla o inducir otro tipo de maduración. Sí, hay tratamientos. ¿Guarda relación el tema de esta pubertad precoz con la llegada después en la adultez de la menopausia o de la andropausia en el caso del varón? Guarda porque cuando hablamos, por ejemplo, de una pubertad precoz verdadera, ocurre que hay una maduración en el ovario y venimos con una cierta cantidad de folículos determinados para una vida útil reproductiva. Entonces, claro, empezar a los 15 años probablemente haga que esta mujer, hablando en una mujer, sea mucho más tiempo fértil que hablando en una mujer que empezó, digamos, con una verdadera pubertad precoz a los 5, 6, 7 años. Entonces, claro, tendrá 10 años menos de vida útil y al final tendrá una terminación más temprana de su vida reproductiva. Sí ocurre eso. Vamos a un pequeño corte. Estamos con la doctora Alexandra Vimos. Ella es endocrinóloga pediatra. Estamos hablando acerca de la pubertad precoz y seguimos aquí en Max TV Online. No se vayan. Cuando hablamos de perfiles, hablamos de la responsabilidad, capacidades y competencias, de la experiencia de vida de aquellos personajes que tanto nos interesa conocer. Soy Rocío Serrano. Los invito a Perfiles, aquí en Max TV. Descubre nuestra app. Ahora Max TV directamente en tu móvil. Descarga tu aplicación de Max TV Online y disfruta de su programación. Descarga app Max TV Online. Continuamos con la doctora Vimos, endocrinóloga pediatra. Pubertad precoz es el tema del día de hoy. Les recordamos que estamos en Canal 14 de CNT, en Claro TV Canal 14, 514 y en Stream Canal 14. Doctora, la alimentación
para la etapa esta de pubertad precoz cuando se presenta, ¿debe variar? ¿Debe ser modificada? Se tiene ciertas precauciones, por ejemplo, hablando de los productos alimentarios tipo pollo. A veces les decimos que si usted puede consumir productos naturales, pollos del campo, por ejemplo, podría ser una opción a diferencia de los procesados ya. En realidad, ¿cuánto influyen? No es así al 100%, pero sí se puede tener, por ejemplo, esa precaución, sí. También, por ejemplo, el consumo de ciertos fitoestrógenos que están, por ejemplo, en las hojas del higo. Eso también puede ser cierta... ¿Las hojas de qué, perdón? De higo, de higo, de la plantita. Entonces, por ejemplo, esto tiene fitoestrógenos y los fitoestrógenos son similares a los estrógenos que producimos. Entonces, si hay un hábito del consumo de eso, tal vez puede estar influenciando. Entonces, si es que hay ese consumo, considerar disminuir el consumo de eso, pero que realmente por consumir eso, el pollo o la parte del agua, realmente es muy discutido en cuanto podría detener la progresión de la pubertad. Y con relación a la estatura, por ejemplo, ¿existe algún tipo de vitamina que deberían consumir, alimentos que deben consumir en esta etapa o no? Ajá. Cuando realmente hablamos de una pubertad precoz, se debería dar tratamiento para la pubertad precoz. Y pues el tratamiento no está encaminado a esta situación de los suplementos nutricionales. Entonces, no influencia realmente mucho el consumir, por ejemplo, vitaminas para que al final mejore la talla. No está relacionado por ahí. Más bien, si hay un problema de pubertad precoz, se tiene que dar tratamiento para evitar esta progresión y al final entonces ver no comprometida la talla final. Le pregunto porque en el caso de mi hija menor, siempre, toda su vida tuvo muy delgadita ella, siempre tuvo 2 tallas menos que las compañeras, cuando le chequeaba el pediatra, ¿no? Lo mismo que era con el peso. Y en alguna oportunidad esto me inquietó y la llevé a donde un endocrinólogo. Le hizo un examen que, si no me equivoco, se basaba en una radiografía de la mano, puede ser, y todo un estudio. Y él me dijo, mira, si continúa, porque era súper mañosa para comer, y me dijo el doctor, como el papá es alto, me dijo, la niña tiene toda la genética para ser una chica de 1,70 m y pico, que es lo que mide su papá. Pero si continúa siendo tan mañosa para comer, definitivamente, si ella no consume, no me acuerdo si los alimentos eran banano, lentejas, no me acuerdo, hace muchos años de esto, me dijo, ella va a alcanzar, va a ser una niña delgada y va a llegar a una estatura de 1,65 m. Efectivamente, ella llegó a 1,65 m. Esa fue la estatura que logró. Y yo siempre me quedé con eso de, y cuando ella se queja, le digo, ¿te das cuenta si hubieras comido lenteja o banano? Sí. Entonces me quedé con esa Entiendo a dónde va la pregunta. Lo que nosotros sugerimos para mejorar con el estilo de vida la proyección de la talla es básicamente un sueño saludable, descansar temprano, hacer actividad física, porque eso es un estimulante de la liberación de hormona de crecimiento y eso finalmente permite terminar un poco mejor en talla. Y en la nutrición, creo que lo que recomendaba su endocrinólogo son las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal, influyen en forma positiva para tener un mejor crecimiento, más que por la propia pubertad precoz. Ay, impresionante. Yo tenía entendido que, por ejemplo, debían consumir zinc si querían ser más altos. Forman parte de los suplementos, pero es útil o está demostrado en algunos artículos que es útil en la población que tiene déficit de zinc. En ellos pueden mejorar, pero en personas que tienen unos niveles normales de zinc no hay evidencia de que tenga una proyección de talla mejor. Desde el momento en que desarrolla, tanto hombres como mujeres, ¿cuánto tiempo más se sigue creciendo? ¿Cuándo se detiene el crecimiento? Porque dicen, uy, ya desarrolló, va a crecer 2 centímetros más y nada más, dicen las abuelas. Sí, bueno, a propósito de lo que usted comentaba hace un momento, nosotros en endocrinología utilizamos la edad ósea, que es el examen que le hicieron a su hija, para determinar la proyección de la talla. Entonces, por ejemplo, existen niñas que han menstruado a los 15 años. Probablemente tengan todavía el chance de crecer 1 año, 1 año y medio más. Pero asimismo hay la misma niña de 15 años, pero ya menstruó a los 10. Esa niña ya paró su crecimiento hace 3 años. Entonces, más que la edad biológica, lo que determina el crecimiento es la edad ósea. Entonces, dependiendo de la edad ósea, proyectamos y decimos, va a crecer cierto tiempo, va a llegar a cierta estatura,
o hasta cuándo va a seguir creciendo. Entonces, claro, porque hay varias corrientes, ¿no? Una que la que usted me acaba de mencionar, que entiendo que es la científica, la que está avalada, y otra que era de las abuelas que dicen, no, se crece hasta los 17, se crece hasta los 18, o no, se queda hasta menstruar y nunca más. Ajá. No, después de menstruar todavía seguimos creciendo, pero el ritmo de crecimiento es mucho menor de lo que lo hacíamos antes de la menstruación en el caso de las niñas. Pero se estima aproximadamente que un año y medio después de la menstruación aún seguimos creciendo, pero en menor velocidad de crecimiento. ¿Y con los años es cierto que nos vamos achicando o no? Sí, sí pasa. ¿Sí? Los niños van deshidratándose los discos vertebrales y eso disminuye en algo nuestra talla. Pero pues ya sobre los 50 años probablemente, no tan temprano. Doctora, ¿qué se me ha escapado que es importante decirle a la ciudadanía y que no se lo he preguntado? Yo diría que es importante que las madres y los padres lleven al control periódico a sus niños, que es importante. Siempre lo hacen los padres cuando son en el primer año de vida cada mes y luego como van muy bien, pues como que se nos olvida un poco. Y realmente esta situación de pubertad precoz que hoy nos atañe en el tema se va viendo a lo largo del desarrollo. Entonces los padres es importante que lleven al control de salud de niño sano al pediatra. El pediatra es el primero que detecta cuando hay cambios tempranos. Y obviamente deriva entonces al endocrinólogo pediatra. Como padres, tal vez ir un poco atentos a que no hayan signos tempranos, por ejemplo, de crecer más rápido, de tener mucho apetito, de que aparezca el pecho o el botón mamario en las niñas, que no haya un crecimiento de vellos, de olor en las axilas, algo que nos hace pensar en que no es acorde a la edad, entonces sí debe hacernos sospechar e ir a la consulta. Yo creo que básicamente es vigilar, ver cómo desarrollan los niños. Claro. Hoy, doctora, ha sido maravilloso conversar con usted, hemos aprendido un montón. Así que, Anita, muchas gracias por la invitación. No, a usted definitivamente. Esa es la idea de Médico Online a través de Max TV Online. Aportar la información es sumamente importante, sobre todo en temas de la salud. Ha sido un verdadero placer y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.